protocolos necesarios para poder disfrutar de una nueva entrevista con docentes y personas que son tan importantes de nuestra Universidad de Concepción y que hacen de este programa un programa mucho más sólido, con temas interesantes para todos ustedes. En esta oportunidad saludar a Francisco de la Barrera, quien es docente del Departamento de Geografía de la Universidad de Concepción y también investigador de CDEUS. ¿Cómo estás, Francisco? Qué maravilla el poder tenerte ya de manera presencial aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy contento de poder estar aquí de nuevo en un espacio presencial, ¿cierto? Actividades que sean, no digo como antes, pero sí actividades más cercanas, ¿cierto? No estar todo el tiempo encerrado. ¿Qué te pareció el estudio? Ahí me comentabas en el inicio que te gustó, ¿no? Sí, está amplio, está colorido, me gusta, ¿sí? Está bien iluminado, está bonito. Es un estudio que es absolutamente para ustedes, para todas las personas que forman parte de nuestra Universidad de Concepción. Siempre nos sentimos muy contentos de tenerlos aquí, así que bueno, hoy día para hablar de un tema que es tan importante, las olas de calor, que por ejemplo vivimos el fin de semana. Queremos saber todos los detalles de en qué consisten estas olas de calor, si son por ejemplo fenómenos naturales o también es culpa de nosotros como seres humanos el que esté ocurriendo algo como este tipo de fenómenos, ¿no? Sí. Bueno, el fin de semana pasado, ¿cierto? Estuvo especialmente soleado, especialmente caluroso. No solamente como el sol que recibíamos, sino que como el calor, ¿cierto? Que al final la energía del sol topa en el piso, ¿cierto? Rebota y nosotros sentimos como en nuestro alrededor. Ahora, cuando hay viento, cuando hay brisa, cuando hay sombra, ese calor se desplaza, ¿cierto? Se desplaza, sea porque el viento ¿hacia dónde lo se lleva. desplaza ese calor? Se va desplazando según la velocidad del viento, la dirección del viento también, pero también las zonas que están sombreadas provoca menores irradiaciones de calor y a la vez también genera que el calor en el fondo se vaya moviendo, que no se quede como estático. Perfecto. Entonces, claro, cuando ocurre un episodio, o sea, es normal que en el día hay un momento, por ejemplo ahora, esta es la hora que está como más rico, ¿cierto? En Concepción uno siente un poquito más de calor, pero un poquito más tarde hay que ponerse una chaqueta, que es lo normal, o sea, que la temperatura va y viene. Lo raro es cuando esa temperatura sobrepasa, sobrepasa cierto promedio y se queda un poco pegada. Ya. Y ahí es donde podemos estar en presencia de una ola de calor o de un episodio de calor, que son cosas, el episodio, la ola y la ola de calor extremo son tres conceptos diferentes. Tenemos una gráfica, me gustaría a mí partir preguntándote el concepto, ¿qué son las olas de calor? Mira, las olas de calor se calculan a partir de un promedio, entonces sabemos cuál es más o menos la temperatura de los últimos 20, 30 años y vemos si es que la temperatura que estamos experimentando en este momento está muy por sobre, no un poquito por sobre, sino que muy por sobre, ¿sí? O sea, como en el 30 o 20% superior, ¿sí? Entonces, si eso se extiende, ya por 3 días ya estamos en un episodio de una ola de calor, ¿sí? Porque en el fondo se generaron condiciones meteorológicas que hicieron que la temperatura estuviera más elevada. Ahora, usualmente estas olas de calor son más intensas en las ciudades. ¿Sí? O sea, pueden ser también muy intensas y afectar también la zona rural. Y de hecho ahí son más graves. Son más graves, de hecho, en sectores donde por ejemplo, hay temporeros, hay gente trabajando la tierra sin sombra. ¿Sí? Exacto. En las ciudades es más grave desde otro punto de vista. Es más grave porque en esos lugares se intensifica la isla de calor como producto de las edificaciones que tenemos. La modificación de los patrones de viento, la modificación de los patrones de sombra y las actividades que nosotros hacemos para refrescarnos, que es como es una paradoja. Cuando hace mucho calor afuera y nosotros prendemos el aire acondicionado, lo que uno hace con el aire acondicionado es sacar el calor desde adentro y expulsarlo hacia afuera. Entonces, peor aún, si yo tengo en una calle un montón de sistema de aire acondicionado funcionando, más se calienta afuera y más necesito yo después. Esas son cosas que deberíamos saber y que muy pocas veces las conversamos. Vamos, me parece que sería súper bueno que nos paremos para que comentemos esta gráfica que nos acompaña hoy día, para así saber en detalle lo que estamos hablando con respecto a esta ola de calor. Si te quieres poner, por ejemplo, a ese lado, y yo me quedo aquí para que más o menos me vayas contando en qué consiste esta gráfica. Mira, esto es un portal de la Dirección Meteorológica de Chile, lo que se conoce como Servicio Climático, donde hay distintos productos, pero hay un producto en particular que va monitoreando las olas de calor.
diurnas. También existen olas de calor nocturnas, que uno puede decir, bueno, en verano, bueno, en algunas ciudades donde uno no puede dormir con una sábana encima, ¿cierto? Porque se muere de calor. Aquí en esta zona más costera se sienten las diurnas, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esto? Se fijan, aquí hay un registro de temperaturas desde septiembre hasta donde estamos, ¿sí? Hasta claro, diciembre, hasta el día de hoy. Los 5, 7 de diciembre. Claro. Y en el fondo la temperatura va aumentando conforme nos acercamos al 21 de diciembre, ¿cierto? Que es cuando las temperaturas son máximas y después empiezan a descender. Bueno, sobre eso está tirado aquí el promedio de los últimos 20, 30 años, ¿sí? Es que el promedio del 81, si me equivoco, así que serían 30 o 40 años incluso. Y aquí podemos ver episodios en los cuales hay días que la temperatura estuvo más elevada de lo normal. Ahora, en el episodio que está marcado ahí en rosado, fue un episodio de 3 días, ¿sí? Entonces ahí tenemos una ola de calor como tal. Lo que tuvimos fin de semana fue un episodio de calor, ¿sí? Estuvo caluroso, si se fijan, el pic de temperatura, aquí está la diferencia, fíjate la temperatura que está ahí al lado tuyo, es muy por sobre la línea naranja, que es la que nos marca cuál es la temperatura promedio de esos días en los últimos 40 años. Y esto que vaya creciendo es una pésima señal, ¿o no? O sea, que la distancia entre este promedio que lo marca la línea naranja, la distancia entre el pic y eso vaya creciendo, claro, quiere decir que los episodios son más extremos. Ahora, uno podría decir, bueno, un poquito de calor un día no pasa nada. Claro, pero cuando esto persiste en todos los días... No, pero incluso quizás a nosotros no nos pasa nada, ¿sí? Pero a adultos mayores, a niños, que en el fondo tienen más dificultades para poder responder a esto, puede generar grandes consecuencias. O sea, estamos hablando de que en episodios de islas de calor extremas, que son ya de olas de calor extremo, cuando ya son de más de 3 días, fallece gente. Fallece gente que vive sola en departamentos, qué sé yo, que tiene solamente un ventilador, y la gente se muere por ataques, por problemas cardíacos respiratorios. Y las sequías también, ¿no? Ahora, ¿era esperable, por ejemplo, fenómenos como estos del fin de semana? ¿Y qué es lo que va a pasar? Me imagino yo lo que viene en el verano, enero y febrero, que deberían ser las temperaturas mucho más elevadas. Mira, los registros históricos que uno puede obtener con esta plataforma, una de las cosas que muestran es que el número de olas de calor en el año, o sea, en los últimos 20 años, ha ido aumentando. Es decir, tenemos cada vez más episodios de temperaturas extremas, ¿sí? Eso, conformen o no conformen, olas de calor, pero sí hay temperaturas más extremas. Eso en gran parte está asociado al cambio climático, a un incremento en la temperatura promedio global, pero es agravado por la pérdida de vegetación en las ciudades. Por la pérdida de vegetación en las ciudades, por la incorporación de sistemas de aire acondicionado y también por la forma en la cual se construye. Cuando uno construye de una manera en la cual puede generar sombras en el momento en que hace más calor, ¿sí? O cuando uno construye con un tipo de pavimento, ¿sí? Que sea más bien claro, que pueda generar reflectancia, en vez de pavimentos negros que acumulan calor, ¿sí? O uno hace cubiertas que tengan más rugosidad en vez de tan plano, ahí uno puede ir generando una respuesta adaptativa ante un episodio meteorológico que tiene que ver con alzas de las temperaturas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el mapa y estos puntitos naranjos, rojos son las olas de calor, ¿no? Eso, claro, eso representa puntos. Por ejemplo, ahí está el que se está acercando ahí, es Concepción, sobre los cuales hay datos en los cuales se puede calcular episodios de temperatura o extremos, olas de calor extremo en cada una de esas ciudades, sea de manera diurna, de manera nocturna o también su registro histórico. Mira, hablabas de un punto importante, cómo las ciudades pueden estar preparadas o de qué manera están mejor preparadas para poder, si quieres nos sentamos de nuevo, pero para poder en el fondo manejar situaciones como esta. Tú hablabas, por ejemplo, de lugares con sombra, pavimentos que no sean, por ejemplo, en colores oscuros. ¿Qué cosas son importantes de poder conversar y que vayan en el fondo de la mano con un cuidado de una ciudad que debería de estar mejor preparada para este tipo de fenómenos? Mira, hay tres grandes elementos dentro de la ciudad que contribuyen a esto. Uno es la vegetación, o sea, la vegetación es como el santo grial de la adaptación al cambio climático y a cualquier tipo de efecto.
La vegetación lo que hace es, por una parte, elevar los niveles de humedad, porque las plantas transpiran, se dice evapotranspiran, ¿cierto? Entonces con eso van regulando. Al mismo tiempo tienen un color verde, ¿sí? El color verde también tiene un efecto positivo sobre de qué manera la luz se refleja sobre las plantas, ¿sí? Y en tercer lugar te genera sombra. O sea, ahí tenéis 3 grandes elementos asociados solamente a la vegetación. Otro elemento que es súper importante es la presencia de agua. La presencia de agua en la ciudad, cuerpos de agua, humedales, ríos, cercanía al sector costero. Esa es una de las grandes explicaciones o secretos de por qué Talcahuano, Hualpén o Concepción no alcanzan temperaturas tan altas como si lo hace Chiguayante o Hualqui, ¿sí? O Quillón. Tal cual. Porque está más lejos de grandes cuerpos de agua. Es decir, tener cuerpos de agua conservados en la ciudad, ecosistemas acuáticos, te logra atenuar la temperatura. Y el tercer elemento, el tercer elemento que sí podemos controlar, porque la vegetación la podemos controlar, la conservación de cuerpos de agua, sobre todo en la parte más caliente de la ciudad, en los centros de la ciudad, también lo podemos controlar. Y el tercer es cómo edificamos. O sea, cómo, por ejemplo, hay unos colegas que investigan una cosa que se llaman los cañones urbanos. ¿Qué son los cañones urbanos? Es cuando vamos caminando por Barros Arana y nosotros miramos hacia arriba, nosotros vemos cuánto se llama el Sky View Factor, cuánto de cielo nosotros vemos, ¿sí? Mientras más ancho es eso, mientras más cielo nosotros vemos arriba, hay más posibilidades que se genere una ventilación en términos horizontales, pero también en términos verticales, lo que permite que el calor escape, ¿sí? El calor siempre va a tratar de subir o va a tratar de moverse. Que no se vaya quedando ahí, digamos. Que no se acumule. Que no se acumule ahí donde todos Y eso es especialmente crítico cuando los sistemas de aire acondicionado empujan el calor hacia justamente esos pasajes, hacia esas calles, versus los que lo hacen del techo hacia arriba. ¿Sí? Por eso son importantes las edificaciones entonces. La manera en la cual se edifica. Sí. Perfecto. Ahora, otra pregunta es, ¿de qué manera el calor puede afectarnos en nuestro diario vivir si es que no es controlado como con aspectos en los que estamos hablando hoy día? Mira, los episodios de temperatura extrema o sea, nos generan varios efectos. O sea, por una parte, yo creo que todos lo hemos evidenciado. Todos lo sentimos. Claro, cuando hay mucho calor, nosotros metodológicamente nuestro cuerpo se resiente. Entonces, como que va más lento, ¿sí? Como que se cansa más, ¿cierto? Pero uno podría decir, bueno, uno se puede adaptar a eso, qué sé yo. El problema es que se producen efectos de deshidratación más o menos extremos, porque uno transpira más. Entonces, si uno no resguarda el estarse hidratando adecuadamente, te puede generar problemas de todo lo que tiene que ver con la deshidratación. O sea, tus órganos empiezan a fallar. Claro. Pero además hay algunos que les puede, bueno, ahí depende de la fisiología de cada uno, pero en general te sube la presión, ¿sí? Te sube la presión y eso genera problemas cardíacos. Nos falta que también le baja la presión, o sea, por eso digo que es fisiológicamente de cada uno. Dolores de cabeza extremos, problemas respiratorios también se generan, porque el cuerpo, en el fondo, el cuerpo está diseñado, entre comillas, o está adaptado evolutivamente, ¿sí? Casi todos los mamíferos tienen un rango en el cual se sienten confortables, ¿sí? Esto es la teoría del nicho ecológico. Todos los organismos tenemos un rango sobre el cual nosotros podemos existir, básicamente. O sea, si nos ponen a nosotros a 10 minutos a 70 grados de temperatura, probablemente no vamos a sobrevivir mucho. Pero si estamos a 2 horas, a 50 en una de esas sobrevivimos, pero no 3 días, ¿sí? Entonces hay un rango en el cual podemos desarrollar nuestras actividades. Pero siempre esos rangos están calculados sobre población sana. Los que tengan cualquier tipo de comorbilidad o cualquier problema cardíaco, respiratorio, eso ya están más expuestos. Claro, no se contemplan dentro. Se alejan un poquito del rango de confort que vaya entre los, no sé, entre los 4 grados Celsius y los 15 o hasta 20 incluso grados Celsius. Se alejan mucho, por mucho rato, y ya se pone complicado. Otra cosa es que nosotros vemos la temperatura promedio y que cuando nos dicen hay 30 grados de temperatura afuera, o 25, no sé, o 22. ¿Cuánto habrá ahora afuera? A ver. Seguramente va a decir como 18, una cosa así. Pero yo les aseguro que si nosotros salimos a la parte de los estacionamientos dentro de la universidad y ponemos un termómetro, 18, la temperatura, justo 18. La temperatura va a estar marcando un poquito más alto, va a estar marcando 20 por ejemplo, o 19.
Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio en parques urbanos de Santiago una vez y pusimos durante todo el verano sensores de temperatura dentro del parque y hacia afuera. Encontramos diferencias de hasta 8 grados Celsius de diferencia. Imagínate. Entonces, cuando te dicen... ¿Eso por el aire acondicionado? No, ¿Los automóviles o por qué razón? Por dos razones. Una, que el parque te baja la temperatura. Entonces, si la estación meteorológica, ponte tú, de Parque O'Higgins, está dentro del parque, ya, pues te está reflejando la temperatura del parque, pero no te está reflejando la de la calle, donde hay mayor irradiación, hay mayor fuente de calor antropogénico. O sea, los vehículos están expulsando calor, los edificios te están aportando calor. Entonces, claro, si te dicen hay 30 grados, ya, probablemente en el parque no hay 30, en el parque quizá hay 27. Pero en la calle no hay 30 tampoco, hay 33 o hay 34. Claro. O sea, tú tienes ahí una diferencia. Entonces, el episodio de ola de calor, lo que te dice es la temperatura que hubo en la ciudad, pero hubo lugares en la ciudad en la cual la temperatura es más grande. No es los 29 grados que nos acostumbramos el fin de semana, sino que puede ser mayor. Puede ser más, y eso lamentablemente, y eso es como la guinda de la torta, refleja una segregación socioespacial profunda. Los lugares, ¿a qué nos referimos con esa segregación? Una segregación socioespacial profunda dice que, bueno, en Chile esto es muy marcado. Quienes tienen menores niveles de ingresos, en general tienen peores condiciones ambientales. ¿En qué se refleja eso? Fácil de mirar, que tienen menos vegetación. Una cosa como súper simple, ¿cierto? Tienen menos áreas verdes y menos arbolados. Los patios son más pequeños, los patios suelen estar con cemento, por ejemplo, o con cerámica. ¿Sí? Versus poblaciones un poco más acomodadas, que hay mucho más vegetación. Árboles, plazas, etc. Esa diferencia se expresa, por ejemplo, en la temperatura. O sea, tú puedes mirar cuál es el grado de oscilación térmica en ese sector más vulnerable versus un sector más rico, y tú vas a ver que tiene una oscilación térmica mayor el barrio más pobre, porque durante el verano alcanza temperaturas mucho más altas porque no tiene vegetación que la mitigue, y en invierno al revés, más baja, porque la vegetación en invierno también presta el beneficio de mitigar hacia arriba. Claro. Entonces tienen una variación más grande. Es que esa es como la guinda de la torta, porque uno podría decir, bueno, nos jodemos todos con una ola de calor. No nos jodemos todos por igual, porque pues no todos por igual. Es el barrio que ¿Cómo poder vivimos, hacerlo más equilibrado, más amable para todos? Dos cosas principales. Uno es mejorar los barrios, ¿cierto? Mejorar la estructura urbana, más vegetación, conservar los cuerpos de agua, una estructura de ciudad y construcciones más como más amigables en términos de que permitan que corra el viento, que hayan sombras, qué sé yo. Y la otra es individual, que en general, por ejemplo, la ONEMI, si uno va al sitio de la ONEMI tiene una cartilla de recomendaciones. Podríamos ir al sitio de la ONEMI, ¿no? A ver si encuentran ahí en ONEMI, hay una cosa que dice como olas de calor. Y ahí lo que te marca es hidratarte mucho. Eso sería bueno igual hablar de las recomendaciones. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros vivimos 29 grados, creo. Sí. Pero imagínate las zonas de 38, 39 grados. O sea, Chillán. Claro, por eso te digo. Chillán, o sea, Los Ángeles. ¿Cómo Los preparar a Ángeles, todos aquellos que hoy día nos ven desde Chillán para acostumbrarse a esta temperatura? Mira, yo creo que algunas cosas como directas son hidratarse muy bien, hidratarse con agua fría para poder bajar la temperatura interior. Hasta la llave del agua, el agua sale Por eso tibia. sí, pues hay que como que enfriar. Claro, hay que enfriar el refrigerador agua. nomás, Sí. claro. Hay que vestirse con ropa en el fondo muy liviana, con ropa blanca o ropa muy clara. Mira, ahí apareció el Mira calor qué extremo. expertos arriba de mis Olas de calor son muy rápidos. ¿Cierto? Está muy bien, sí. Ahí abajito aparece como calor extremo, ola de calor. Explica qué es lo que es un evento de calor extremo. ¿Sí? Ahí no está hablando exactamente de la ola de calor. Primero está hablando del evento episodio. Abajo aparece la idea de la ola de calor. ¿Sí? Claro. Y ahí en PDF aparecen recomendaciones, ¿cierto? Que son estas que yo les digo un poco. Hidratarse, vestirse de manera... Calor extremo o ola de calor, ahí tenemos todas las recomendaciones. Beber líquido, como tú dices, los alimentos refrigerados, ¿verdad? Procura evitar las bebidas alcohólicas. Uno dice, bueno, con una cervecita abajo. No, mejor que no. No es exactamente en episodios así extremos, no es la mejor idea. Oye, y vigilar la temperatura corporal de los niños también, ¿ah? Sí, claro. Sí, bueno, los padres, ¿cierto? No es que le andamos metiendo termómetros, ¿cierto? ¿Cuál es el secreto? El besito en la frente, ¿no? Con eso uno sabe más o menos
cómo están, ¿cierto? Hay que estarlos mirando, hay que estar mirando que estén, o sea, a las guaguas. Oye, el bloqueador y los gorros, sí o casi sí. desnudos, sí. Claro, evitar exponerse al sol, ¿sí? Porque la temperatura, siempre la temperatura está medida en la sombra. O sea, cuando te dicen hay 28 grados, bueno, 28 grados la sombra. Pero al sol si tú te expones al sol, tú recibes la temperatura que está alrededor y además la energía directa del sol sobre ti. O sea, claro, tú te calientas más si estás expuesto. Y bueno, cualquiera que haya ido a la playa lo sabe, ¿cierto? Exactamente. Ahora, ¿cómo poder mejorar en general el cuidar, por ejemplo, los recursos naturales, el agua? Porque ¿qué haríamos sin el agua? ¿Qué pasa si en algún minuto se secan? Vemos que se están incluso secando parte de los ríos. Yo creo que ese es un tema que es esencial hoy día también de hablar y que la gente tome conciencia sobre lo que está pasando a nivel ambiental. Mira, el verano del año pasado, yo estuve con mi equipo, estuvimos en el valle de... ¿Cómo se llama ese valle que está donde está Olmué? Olmué, que Cuesta la Dormida, eso como entre la región de Valparaíso y la región de Santiago. Andábamos buscando áreas incendiadas. Y de repente yo miré a lo lejos un lugar, yo miraba en mis mapas, no me aparecían como áreas incendiadas, nos fuimos a meter ahí, andábamos con gente conocida, ¿sí? Entonces se reían, me decían, esto no está incendiado. Aquí, en la ola de calor, como no hay agua, secó todo. Generó en la vegetación algo como que se quemó la vegetación. O sea, y tú lo ves y digo, pues esto está incendiado. No, esto no está incendiado. Esto está, fíjate que es un color amarillo diferente que lo que queda después de los incendios. Fíjate, no hay ceniza abajo, claro. Era cosa de pasar 5 minutos y darse cuenta de que no estaba incendiado. Cuando no hay agua, la vegetación se le agotan sus medios para poder resistir. Pues la vegetación es capaz de estar 3 meses sin agua. Por supuesto, no hay vegetación sin agua como tú. Pero más de 3 meses sin agua, o sea, un episodio de 2 años con muy poca agua, sin agua de precipitación, pero con una napa muy afectada, ¿cierto? Con ríos que no tienen aguas libres, la vegetación se empieza a morir. Y conforme se empieza a morir fuera de la ciudad, uno dice, bueno, entonces está afuera, ¿cierto? O después de los incendios, por ejemplo, que nos quedamos sin vegetación de manera violenta, 200, 300.000 hectáreas en nuestro alrededor, sin vegetación. Y el verano siguiente, uy, que hace calor. Bueno, no está la vegetación. Exacto. Que masivamente genera esta condición. Ahora, lo que ocurre después de los incendios es que no está la vegetación, pero sigue estando el agua. Lo grave es cuando tú quitas el agua, de manera permanente, sea porque lo está ocupando una minera, agua de arriba, o porque hay demasiados pozos de extracción de agua para viviendas periurbanas, qué sé yo, y la vegetación ya no tiene de dónde tomar agua. Esa vegetación ya no se va a recuperar. No se va a recuperar si tú no le añades agua. ¿Y qué va a tener como consecuencia? Que la temperatura va aumentando. Va a seguir subiendo. Si uno mira una secuencia de 50 años, nosotros hemos ido aumentando de a poquitito, pero vamos aumentando la temperatura promedio dentro de las ciudades. Depende de la ciudad. ¿Es parte del calentamiento global? Es parte del calentamiento global donde tú tienes efectos de distintas escalas, porque hay un patrón global, claro, que es el cambio global, ¿cierto? Que tiene que ver con la acumulación de gases de efecto invernadero y que finalmente se produce un mayor influjo de calor dentro del sol porque se queda el calor como atrapado, ¿cierto? Porque hay gases que como que generan una capa de plástico encima. Pero a eso tú le tienes que sumar todos estos otros cambios que nosotros hacemos a nivel local. Cuando quitamos la vegetación intencionadamente dentro de la ciudad o cuando no hacemos suficientemente esfuerzo para incorporar más arbolado urbano o más ecosistemas acuáticos dentro de la ciudad. O cuando tú fuera de la ciudad, y ahí te cambias de escala, porque no estás mirando la ciudad, estás mirando lo que está ocurriendo afuera. Tú afuera tienes menos vegetación. Si es una cosa puntual, que sea porque, qué sé yo, a la plantación forestal le tocó tala, o porque hubo un incendio, qué sé yo, y se recupera, bueno, tú no deberías encontrar un patrón permanente de cambio, sino que deberías encontrar algunas fases, algunos periodos de años en que aumenta y después vuelve a disminuir, porque claro, la vegetación se va recuperando. Pero nosotros vemos lo contrario, vamos que aumenta sistemáticamente, y tú, si le quitas la parte global, tú encuentras suficientes explicaciones para ver por qué la temperatura dentro de la ciudad y en su entorno directo podría ir aumentando. Quizás no a la tasa que lo hace, porque también te aplica el calentamiento global, o sea, también te está aplicando ese cambio climático. Pero hay, por cierto, una parte de eso que no es dependiente exclusivamente de lo global, es muy dependiente de lo local. Hay una parte, una fracción que probablemente no es la más significativa, pero que sí es relevante y en algunas partes incluso puede llegar a ser más significativa. Si tú vivías en un barrio que para donde mirabas tenía árboles y de repente todos esos lugares ya
desapareció porque es un estacionamiento de un mall, Además de alguien ya le está da el el mall al pasado, lado, sí, po. la temperatura ahí es mucho más grande y es súper fácil de ver. Las plantas en sus patios son más difíciles de cuidar. Ahora, ¿qué recomendaciones podríamos darle hoy día a la gente para poder cuidar este calentamiento? No solamente las olas de calor, sino que el calentamiento que hemos hablado de manera global, en que cada uno de nosotros también contribuimos un poquito, ¿no? A través de las estufas, toda la energía que quizás ocupamos en nuestros hogares. Bueno, una de las cosas en las cuales podemos contribuir en general, así como meta máxima, es tratar de consumir menos energía. Así como meta máxima global, bueno, ¿cuánta energía gasto? ¿Cómo puedo evitar gastar tanta energía o cómo puedo hacer que la mayor parte de esa energía no generen dos cosas? No generen gases de efecto invernadero, es decir, no generen CO2, no generen material particulado, que uno sabe que con el material particulado viene inmediatamente el CO2, ¿cierto? O no dependa de energía porque uno puede decir, pero si yo enchufo el hervidor a la corriente. O dejamos el cargador puesto, no sé. Claro, pero uno dice, bueno, pero ¿de dónde se está generando esa energía? Si se está generando con termoeléctrica, bueno, estamos contribuyendo. Entonces, por eso la máxima es como disminuir los consumos de energía. Pero lo otro ya tiene que ver con práctica. Por ejemplo, tratar de incorporar siempre más vegetación. Estar tratando de, donde uno esté, que el suelo no esté seco. No digo que uno lo esté regando y deje una humedad ahí, sino que haga crecer vegetación. La maleza en ese sentido es súper buena aliada. Uno dice, pero la maleza es fea, hay ¿cierto? que dejarla entonces. Pero hay que dejar que los suelos se mantengan vivos, porque un suelo rugoso, con vegetación, qué sé yo, te ayuda a bajar temperatura. Después el uso del aire acondicionado. Bueno, cualquiera que tenga un aire acondicionado, oye, qué rico ponerlo en 16 grados porque pero estoy fresquito, qué sé yo. Uno no debería tener, o sea, nunca menos de 19, 20, porque ese calor yo lo estoy tirando para afuera. Exacto. Entonces básicamente estoy jodiendo a mi vecino. A ser conscientes con... Y mientras más hagan lo mismo, a mí abro la puerta, abro la ventana y más calor se me mete, más tengo que prender el aire acondicionado. Es un círculo vicioso muy duro ese. Sí, es importante lo que estamos conversando hoy día para que así todos podamos ayudar en casa. Tenemos aquí meteorología, veamos cómo van a estar las temperaturas entonces también para, por ejemplo, mañana, este día feriado. Tenemos, por ejemplo, ahí, vamos a, ¿me acompañan? ¿Sí? Vamos entonces, vamos a ver qué va a pasar con Concepción primero, ¿no? Ahí tenemos entonces Concepción. Martes, cierto, 17 graditos la máxima, miércoles mañana mínima de 12 y máxima de 22 grados. Vamos a ir subiendo. Va subiendo, sí. ¿Viste? Y el jueves también, máxima de 23 grados. A pesar de que puede estar nublado, igualmente las temperaturas son altas, ¿eh? Sí, claro, porque depende de patrones más generales. Ahora, siempre pensemos, bueno, ahí está Chillán, ¿cierto? Chillán, mira, Chillán es mucho más... Sí. ¿Qué es lo que iba a decir? Claro, una cosa es Concepción y otra cosa es Chillán, y podemos imaginarnos el gradiente que está entre medio. Chillán siempre hay más temperaturas porque tiene menos agua. Porque está o sea, tiene muy poca, claro. O sea, tiene, pero menos influencia del mar. Nosotros la influencia costera nos reduce la oscilación térmica. ¿Sí? Claro. La brisa que sentimos de manera permanente, ¿cierto? Que enfría, nos enfría la percepción de la temperatura. Claro. Sí, básicamente el sol que llega es el mismo, ¿sí? Pero la temperatura que nosotros percibimos es diferente. Mira, aquí tenemos Temuco también, martes 25 grados, sube el miércoles a una máxima de 29 y el jueves también 29 grados, ¿viste? Así que ahí tenemos distintos lugares y cómo va a estar el clima. Francisco de la Barrera, es un gusto, vuelvo a decirte, lo que estés con nosotros en la comunidad del contenido. Gracias por ya comenzar el proceso presencial para hablar de temas tan interesantes como la ola de calor y el calentamiento en general. Súper, yo encantado de participar, de comunicar estas cosas y de ir conversando. Sí, yo creo que entre todos aprendemos de ir conversando y sabiendo cuáles también son las preguntas. Nos sirve a todos para educarnos. Yo me educo muchísimo también tratando de ir presentando todos estos temas. A educarnos y a construir una mejor ciudad y un mejor país para todos y sobre todo para nuestras próximas generaciones. Junto a nuestro querido Francisco de la Barrera nos vamos a una pausa comercial para ya seguir con más de la comunidad del contenido. No se vaya de la sintonía.